Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos, a la sesión síncrona del día de hoy, 15 de julio del 2024. Antes que nada, ofrecerles por ahí una disculpa por un tema muy puntual de salud de un servidor la semana pasada. No me fue posible dar en tiempo y forma la clase que se tenía programada. Fue un tema que salió de último momento. Ya algunos alumnos por ahí intenté conectarme el sábado, pero no tenía los medios para hacerlo de la manera adecuada, y optamos porque la clase fuera el día de hoy. Antes que nada, y reitero, no es un tema de excusas, ofrecerles una disculpa. Generalmente nunca pasa ese tipo de cosas, pero pues ustedes saben que de repente los imprevistos llegan, y más cuando son temas de salud, ¿ok? Antes de iniciar, para dar esta clase donde vamos a iniciar con la unidad 3, reitero, esta clase estaba programada para la semana pasada, el pasado miércoles a las 9 de la noche, y tuvimos que inclusive moverla ya en 2 ocasiones, pero ya no podíamos dejar pasar más tiempo. Ya me siento un poquito mejor y la idea es ya regularizarnos con esta clase. Eh, Ahorita estoy corriendo un proceso para la evaluación, no creo que se me ha olvidado, por ahí está una tarea pendiente. Obviamente fue una semana un poquito complicada, pero esperemos ya mañana tengan su evaluación de manera correcta para que por favor verifiquen en su plataforma la evaluación que está por ahí pendiente de la unidad número 2. ¿Ok? Ahora sí vamos a dar inicio con la clase del día de hoy. El día de hoy esta unidad va un poquito más enfocada allá a conocer lo que es la clasificación de la contabilidad. En alguno de los casos, ya mencionamos en las primeras clases, cómo se clasifica la contabilidad, qué tipo de contabilidad tenemos que tener tanto desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista fiscal, desde el punto de vista administrativo, cuando es una contabilidad de costos, donde tenemos que determinar de manera muy puntual cuánto tenemos que vender y a qué precio para tener un punto de equilibrio y empezar a generar utilidades, etcétera. Pero también esta unidad pues, nos va a enfocar un poquito más a lo que viene siendo el uso de la tecnología en sus procesos contables, o en la contabilidad o en el registro electrónico. Por ahí yo siempre les he comentado que en esta nueva licenciatura, que es la de eh, gestión de ventas y marketing, estamos llevando a cabo un proceso distinto a como lo llevábamos en las otras unidades o en las otras especialidades en cursos pasados. Y no me quisiera salir mucho del script de lo que viene siendo los ensayos que están proponiendo en las lecciones. Por eso es que nos estamos apoyando con estos ensayos, y que obviamente también a ustedes les sirven de base para su examen parcial. El día de hoy nos vamos a apoyar con un ensayo que es por ahí un ensayo ya de hace tiempo, que no es de aquí, de México, pero obviamente es un resumen y un ensayo muy, muy puntual de cómo se utilizan esa tecnología en los procesos contables. Eh, Voy a hacer un poquito de preámbulo anteriormente, y reitero, este curso no es muy técnico desde el punto de vista contable, sino es un poquito más de enfoque administrativo a las funciones que tiene el uso de la contabilidad dentro de su carrera. Nosotros cuando iniciamos los registros contables, generalmente los registros contables los utilizamos en algo que se llama libro de diario. Ahí hacemos todos nuestros registros contables en ese libro de diario, y obviamente a través de algo que le conocemos en la contabilidad como asientos de diario. ¿Qué son los asientos de diario? No es otra cosa más que el registro de todas y cada una de las operaciones contables que tiene una empresa en un periodo determinado o en un ejercicio fiscal determinado. Un ejemplo muy sencillo: hoy es día 15 de julio del 2024, y obviamente, voy a poner un ejemplo: la compañía mexicana SADSV el día de hoy tuvo determinado número de operaciones, compró mercancía, vendió mercancía, pagó servicios, pagó seguros, pagó nómina, hizo un préstamo a un empleado, etcétera. Todas esas operaciones contables que se registran con el día a día se registran en un libro, que es uno de los libros principales de la contabilidad, que se le llama libro de diario. ¿Por qué se le llama libro de diario? Como su nombre lo dice, ahí vamos registrando de manera cronológica cómo van llevándose a cabo las operaciones conforme vayan sucediendo. Obviamente más adelante vamos a ver también el tema de los estados financieros. Con estos registros contables que nosotros hacemos, podemos elaborar esos estados financieros.
Posteriormente, ya que tengamos nuestro libro de diario, procedemos a trasladar esos saldos a un libro que le conocemos como libro mayor. Ese libro mayor no es otra cosa más que el traspaso de dichas cuentas a una estructura que le llamamos cuenta T. En esa cuenta T, pues cada una de las, cada una de las cuentas que integran los diferentes rubros del activo, pasivo y capital contable de un estado financiero que se le conoce como balance general, y los ingresos, costos y gastos dentro de otro estado financiero que se le conoce estado de resultados, los vamos registrando y vamos sacando saldos. Con esos saldos nosotros procedemos a elaborar lo que vienen siendo nuestros estados financieros básicos, que reitero, lo vamos a ver más adelante, que es el estado de resultados y el balance, o el balance general y el estado de resultados. Como preámbulo les digo que un balance general es un estado financiero básico, como ya lo mencionamos al principio, que nos sirve para conocer la situación financiera de una empresa a una fecha determinada. Y el estado de resultados o estado de pérdidas y ganancias, como también se le conoce, es un estado financiero que nos dice cómo se determinó la utilidad y la pérdida de un ejercicio contable o de un periodo contable. Antes de meternos ya al uso de la tecnología, les digo que si en la actualidad nosotros utilizáramos esta forma de llevar la contabilidad, sería operativamente y administrativamente no sería factible, no sería viable. Hay que entender algo, en la actualidad lo único constante, no nada más en la contabilidad, sino en cada uno de nuestros ámbitos, lo único constante, aunque parezca contrastante y hasta contradictorio, es el cambio. Lo que ahorita es vigente probablemente para mañana no lo sea. Ustedes que van para una licenciatura en gestión de ventas y marketing, sobre todo en posicionamientos de producto, pues digo, sabrán que a lo mejor un producto ahorita está en tendencia, pero en un mes ya no va a ser viable, o más bien dicho, ya no va a ser tendencia ese producto o va a salir fuera de mercado. Entonces, nosotros en la actualidad no podríamos utilizar un sistema de registro contable, valga la redundancia, para poder registrar nuestras operaciones, porque tendríamos que hacerlo todo de manera manual. Imaginémonos que no existieran los registros electrónicos o el uso de la tecnología en la contabilidad, pues obviamente no podríamos tomar decisiones de manera más acertada. Empresas transnacionales o empresas, grandes compañías, Ternium, Coca-Cola, Telmex, inclusive el gobierno, Pemex, CFE, el gobierno estatal, federal, las diferentes dependencias necesitan sistemas o uso de tecnología un poquito más actualizadas, más que actualizadas, que vayan acorde con el registro contable y con el nivel de operaciones que están efectuando. Imagínense ustedes que la Coca-Cola, por poner ejemplo, Bebidas Mundiales o Arca Continental, como lo quieran ver, tuviera que llevar el registro de manera no sería viable, ¿va? Es una infinidad grande de información, y para eso precisamente está el uso de la tecnología. Hay que entender que los sistemas de información, vamos a llamarlo de una manera muy macro, no necesariamente que sea un sistema contable, tienen como principal función otorgar información en tiempo y forma de la situación financiera de una empresa, de la situación de mercado de una empresa, de un producto, etcétera. Y lo tenemos prácticamente en línea. Obviamente, para llegar a ese nivel hay que hacer un proceso muy puntual de nuestras operaciones, entender en qué mercado estamos nosotros trabajando, para que el sistema que nosotros vayamos a utilizar, ya sea contable o sistema de información en general, vaya acorde con las necesidades que requiere la empresa para estar a la vanguardia, y que obviamente seamos competitivos en nuestro entorno. Hay que entender que nosotros este curso de contabilidad o de introducción a la contabilidad va muy enfocado a la parte de la competitividad, es decir, cómo podemos nosotros ser más competitivos si no tenemos información a la mano, ¿okay? Entonces, esto se los menciono como un preámbulo de lo que vamos a ver en el ensayo. Realmente ahorita en la actualidad existe mucho uso de la tecnología. Inclusive la tecnología, creo que ya lo mencionamos en clases pasadas, está presente ya inclusive hasta en la parte gubernamental. A muchos de ustedes probablemente son muy jóvenes. Anteriormente las facturas, por poner el ejemplo de las facturas, que una factura no es otra cosa más que la representación impresa de una operación. Una factura, si yo emito una factura, pues yo estoy vendiendo un producto. Ese documento es el que me ampara a mí, que yo di debajo un inventario, y cuánto lo vendí, etcétera, etcétera.
Anteriormente las facturas eran manuales. Hace ya cerca de 20 años, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de su órgano descentralizado, que es el SAT, daba autorización para que ciertas impresoras o ciertos impresores pudieran emitir a facturas con un determinado número de folios. Obviamente, ¿qué es lo que pasó? Que esa eh, forma de trabajar del SAT daba mucho pie a la evasión de impuestos. ¿Por qué? Porque a final de cuentas no tenías un control electrónico de todas las operaciones que llevaba a cabo una empresa o una persona física con actividad empresarial. En la actualidad, los que ya están trabajando, inclusive tienen un poquito de contexto administrativo, se darán cuenta que ahorita ya inclusive nosotros, para poder emitir una factura, ya no se hace de manera manual, se hace de manera electrónica. La contabilidad actualmente en México la conocemos como contabilidad electrónica, que no es otra cosa más que el reporte, como su nombre le dice, electrónico, de todas las operaciones que hacemos en un periodo contable, y al SAT le sirven para verificar si la determinación de nuestros impuestos estuvo bien o estuvo incorrecta, y en base a eso hacer sus evaluaciones, en base a eso hacer sus auditorías, sus visitas domiciliarias, sus registros, sus revisiones electrónicas, etcétera. Si ahorita nosotros emitimos una factura, el SAT ya sabe si esa factura que estamos emitiéndole a nuestro cliente, si el cliente nos la pagó de contado, si nos la va a pagar en parcialidades o diferidos, si nos la pagó de contado, eh, con qué forma de pago lo hizo, si lo hizo a través de una transferencia electrónica, si nos pagó con un cheque, si nos pagó con un efectivo. ¿Por qué? Porque todo eso tiene repercusiones en el ámbito fiscal. Si nosotros emitimos una factura, somos una persona moral y emitimos una factura con un método de pago con parcialidades o diferido, tiene dos efectos, y a lo mejor no me quiero extender tanto, pero para que vean la importancia del uso de la tecnología en la contabilidad. Si esa factura se emite con método de pago en parcialidades o diferido, hay dos impuestos que están obligados a pagar las personas morales en México, que es el ICR, o el impuesto sobre la renta, que es el impuesto sobre el ingreso, sobre la venta, y el impuesto al valor agregado. Si esa factura se emite con método de pago en parcialidades o diferido, para efectos de ICR estoy obligado a pagar mi impuesto, porque aunque no la haya cobrado, significa que yo ya vendí. Y en el caso específico del IVA, mientras yo no cobre la factura, no estoy obligado a pagar ese IVA. Entonces, tiene muchas repercusiones ese uso de la contabilidad electrónica. Los mismos recibos de nómina, a algunos nos tocó todavía recibos manuales o impresos por una máquina matricial donde nada más decía el número de empleado, cuánto percibiste, etcétera. Ahorita, si nosotros vemos nuestros recibos de nómina, nos depositan, y ya en el momento que nos emiten o nos timbran un recibo de nómina, el SAT ya sabe cuántos impuestos nos retuvieron, cuánto pagamos de IMSS, perdón, si nos retuvieron ICR, si nos pagaron un subsidio, cuánto nos pagan de tiempo extra, para determinar si los impuestos que nos retienen y que el patrón está obligado a pagarle al SAT vía declaración fueron determinados de manera correcta. Entonces, el uso de la tecnología en la contabilidad, en la parte fiscal, ha tenido un boom muy grande en los últimos años. Tan es así que cada vez más estamos más fiscalizados por la Hacienda Pública, que en este caso es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Entonces, eso se los quería poner como un preámbulo, no sé si alguien tenga una duda, sino para ya iniciar con la explicación de lo que viene siendo el ensayo que tenemos ahí en la lección número 1 de esta unidad número 3. ¿Algún comentario, alguna duda? Sino para comenzar con la explicación. ¿No hay ningún Todo bien, comentario? todo claro. Ok, gracias. Vamos a iniciar. Voy a permitirme proyectar este ensayo que habla de la automatización contable como herramienta tecnológica para simplificar procesos de contabilidad en organizaciones. Realmente el hacer comentarios sobre este ensayo va muy, lo que yo les platiqué es un resumen muy general de lo que dice el ensayo, pero tenemos que basarnos un poquito ahora sí que en la parte del mismo para poder este, tener más claro cómo ha tenido este impacto la tecnología dentro de lo que viene siendo la contabilidad y la administración de las empresas. Permítanme tantito, ¿sí?
en anteriores ocasiones creo que por ahí se viciaba un poquito, si tenía prendida la cámara. Voy a tratar de eh, apagar un poquito la cámara mientras estemos presentando. Nada más, por favor, si me confirman si lo pueden ver claramente para ya empezar con la explicación. Ahí ya Sí se se ve, profe. Ok, vamos a iniciar con comentando lo que dice ahí. Discúlpenme el resumen de este ensayo. Obviamente, el hecho de automatizar, el hecho de tener registros electrónicos, no tiene otro objetivo más que nosotros como administradores, como usuarios de la información contable, como usuarios de la información financiera, eh, la tengamos más a la mano. No me quisiera meter mucho en ese tema. Es un resumen muy sencillo de lo que viene siendo el ensayo, pero lo vamos a mencionar para que también ustedes tengan por ahí un poquito más de noción del mismo. ¿Okay? Nos dice ahí que a raíz de diferentes revoluciones y etapas por las cuales ha transitado las organizaciones enmarcadas en las ciencias administrativas, se puede mencionar que todos los sectores han ido evolucionando. Obviamente, no, aquí se refiere que no nada más el sector administrativo, también puede ser el sector productivo. ¿Va? Hay empresas que son del ramo productivo, es decir, que llevan a cabo un proceso de producción, valga la redundancia, en la que tienen una materia prima, en la que tienen una mano de obra, en la que tienen gastos de fabricación, etcétera, y que obviamente han ido automatizando cada uno de sus procesos para ser más eficientes. No es no es la excepción la parte administrativa. Y de hecho aquí viene algo mencionando algo de lo que les decía hace unos instantes, automatizando esos procesos productivos, así como los métodos necesarios para llevar a cabo la actividad organizacional, siendo la única constante el cambio, que es lo que les mencionaba, que el cambio es lo único que tenemos constante en la actualidad, sobre todo en este mundo tan competitivo en el que vivimos. En ese sentido, las automatizaciones son para las empresas una norma a seguir. Muchas de ellas lo hicieron casi obligadas por no tener opciones viables. Automatizas o desapareces del mercado, así tan sencillo. Para otras son percibidas como una panacea, una forma de resolver rápidamente el problema. No obstante, lograron competitividad, sostenibilidad y posicionarse en el mercado con la implementación de la información automatizada. Por lo tanto, partiendo de la premisa que dentro de cualquier organización, independientemente de su naturaleza, la información fluye día a día y cada actividad genera más informática que puede apoyar a las distintas tareas realizadas para su buen funcionamiento, es vital el uso de la tecnología de información como parte esencial de los procesos. Y aquí hago una pausa. Yo les mencionaba en clases pasadas que ustedes como gestores de ventas, como marketing, ¿para qué les puede servir a ustedes la contabilidad? Pues simplemente imagínense que ustedes quieran conocer eh, cómo se ha vendido un producto en los últimos años, cuáles son los precios que tienen registrados dentro de su RP para poder decir si somos competitivos con nuestros adversarios desde el punto de vista económico, que son nuestros competidores, o las personas que se dedican a lo mismo que nosotros. Si nosotros tenemos una actividad de compra y venta de un producto que traemos, no sé, de una parte del mundo, y el competidor tiene otro producto que la trae de otra parte del mundo y que el costo es menor y la calidad es la misma, pues a lo mejor ahí tenemos que ver si estamos adquiriendo el producto con el proveedor correcto. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros somos usuarios de ese sistema de información de manera automatizada y que todos y cada uno de los procesos que nosotros tengamos dentro de la empresa están interrelacionados, y esa automatización o ese flujo de información debe de girar en todos los sentidos de manera que cada uno de los integrantes de la información cada uno de los integrantes de la organización que hace uso de esa información lo pueda tener en tiempo y forma para tomar decisiones, para plantear estrategias o en un momento para determinar si el rumbo en el que están dirigiendo sus actividades son los correctos o no. ¿Ok? Permítanme tantito. Tenemos un fundamento teórico. ¿Qué es la automatización? Nos dice ahí un autor que la automatización es el conjunto de elementos, procesos informáticos, mecánicos y electromecánicos que operan con mínima o nula intervención del ser humano.
Yo me voy a enfocar netamente a la automatización contable. Hay un sistema que nosotros utilizamos mucho, a lo mejor algunos de ustedes ya lo han utilizado, o más que lo utilicemos, que es muy famoso, que es el famoso SAP. El SAP es un sistema que se desarrolló hace aproximadamente 30 años, es desarrollado por un grupo de ingenieros alemanes y que ha tenido un auge muy grande en la actualidad. De hecho, yo creo que es el ERP más completo y que obviamente ese sistema está diseñado, o SRP, para empresas que tienen, obviamente para empresas que tienen el poder adquisitivo de tenerlo, ¿va? Pues obviamente es un producto, es un software, es un sistema, una forma de automatizar procesos administrativos y contables tan eficiente que obviamente por eso cuesta lo que cuesta, ¿va? Entonces, es importante entender que, por ejemplo, en el caso específico del SAP, ese nos ayuda a tener de manera súper automatizada lo que viene siendo cada una de nuestras actividades. Pongo un ejemplo muy sencillo. Ustedes, si ya han tenido la oportunidad de trabajar o están en empresas laborando o tienen alguna noción, se podrán dar cuenta que hay ocasiones en que, no en ocasiones, las empresas están segmentadas por departamentos. Si tú estás en el área de ventas, que es el caso específico de ustedes, y emiten, suponiendo que sea la actividad de emitir una factura en el área de ventas, pues ya está automatizado que en el momento que a lo mejor la persona nomás le dé un clic, ya salga la factura. Esa factura tiene que tener un efecto contable porque se tiene que registrar dentro del registro contable para ver si es una factura de crédito, si es una factura de contado, etcétera. Y en automático que se hace esa factura o que se lleva a cabo esa operación, en automático llega la contabilidad. Ya es cuestión del contador revisar que el registro esté correcto. Obviamente aquí estamos hablando de que pues técnicamente para eso se hizo un mapeo de procesos y se hizo una estructura por parte del proveedor del sistema o de la automatización para disminuir los errores. Pero si tuviéramos que cambiar esa configuración, pues nada más se hace la configuración, en automático se registra el asiento contable y ya podíamos definir en un momento dado si la información con la que estamos tomando las decisiones sea la correcta. Otro ejemplo muy sencillo, el área de tesorería. Desde el momento en que se emite un cheque para pagar un proveedor, se hace una transferencia para pagarle a un proveedor, etcétera, ya se está registrando contabilidad o ya se está generando contabilidad que en automático, como su nombre aquí lo dice, la automatización, tiene que viajar al registro contable. Si en el almacén, otro ejemplo, ya nos llegó la mercancía que traíamos en tránsito o que venía en camino, nosotros en el almacén se le hace una recepción a esa mercancía y se hace un registro contable, suponiendo que la hayamos adquirido de crédito, en el que le tenemos que cargar al almacén y le tenemos que cargar al IVA y le tenemos que abonar a los proveedores para registrar que esa mercancía ha sido comprada a crédito. Entonces, ¿a qué quiero llegar con el tema de la automatización? La automatización nos sirve para hacer nuestros procesos más eficientes y obviamente esa automatización tiene que ir acompañada de la tecnología. No podemos hacer automatizaciones manuales porque sería realmente inoperable desde el punto de vista que lo quieran ver. Entonces, aquí el ensayo habla mucho de la automatización y hay algunos ejemplos que por ahí nos marcan respecto a este concepto, pero veámoslo como la forma en que cada uno de los procesos administrativos, contables, o en el caso de ustedes de marketing, nos hacen mucho más sencilla la operación para llevar a cabo nuestra función principal dentro de una organización. ¿Ok? Ahora sí, vámonos a lo contable. Dice que el Instituto Americano de Contadores Públicos, citado por Fundamento de Contabilidad 1 en el 2011, define la contabilidad como el arte de registrar, clasificar y resumir de manera significativa y en términos monetarios transacciones que son parte del carácter financiero, así como de interpretar los resultados obtenidos. Esto, la definición de contabilidad yo creo que ya está muy clara. Es una ciencia, es una disciplina que nos ayuda a registrar, cuantificar y clasificar de manera correcta todas las operaciones financieras de una empresa. Obviamente, en términos monetarios y de acuerdo a la moneda del curso legal del país. Nosotros estamos aquí en México y estamos regulados por un Instituto Mexicano de Contadores Públicos y por unas normas de información financiera que nos dice cómo se debe de llevar a cabo el proceso de registro contable.
En Estados Unidos existen los US GAAP que tienen una metodología, pero a final de cuentas todo se basa en la regla de la partida doble. Es decir, que todas las operaciones que nosotros registremos tienen que tener una causa y un efecto. Más adelante vamos a ver a qué nos referimos con una causa y un efecto cuando hacemos un registro contable, ¿ok? También hay otro autor ahí que nos dice que es May Roberts, citando en el 2012 Fundamentos de Contabilidad, nos dice que la contabilidad es el arte de interpretar, medir y describir la actividad económica. Esto, si lo vemos desde una teoría así muy plana, muy directa, ¿cómo, cómo, cómo mido y cómo describo la actividad económica? Hace ratito yo les mencionaba que existen dos estados financieros básicos dentro de la contabilidad, que son el estado de situación financiera o balance general y el estado de resultados o estado de pérdidas y ganancias. Ambos estados financieros están muy entrelazados, pero cada uno nos sirve para cosas distintas. El estado de situación financiera, como su nombre nos dice, vamos a suponer que vamos a practicar un balance el 31 de julio del 2024, me va a decir cómo estoy posicionado en cuanto a mis activos, cuánto tengo de derechos y bienes, que son mis activos, cuánto tengo de deudas y obligaciones, que son mis pasivos o mis cuentas de pasivo, y cuánto es mi capital neto, que el capital no es otra cosa más que el total de mis activos menos el total de mis pasivos y me da mi capital neto. Y el estado de resultados que nos dice cómo se determinó la utilidad o la pérdida de un contable de un periodo o de un ejercicio fiscal o de un ejercicio contable. Ahí es la forma en la que nosotros lo medimos. Obviamente, para poder llegar a esos estados financieros tenemos que registrar, tenemos que clasificar en valores monetarios todas y cada una de las operaciones que se registran en la empresa. Y con esos estados financieros podemos interpretar y medir la actividad económica. Describirla, ¿por qué? Porque si yo analizo un balance general y digo, bueno, ok, tengo una relación de 4 cuentas de activo que valen 12, 5 millones de pesos. Y tengo una cuenta de pasivo que vale 1 millón de pesos. Bueno, pues soy una empresa financieramente sana. ¿Por qué? Porque yo tengo hasta 5 veces, hasta 4 veces más para hacer frente a mis compromisos. Si yo quisiera describir cómo me fue en un periodo contable respecto a mi utilidad o mi pérdida, desde el punto de vista resultado, bueno, pues puedo ver, pues oye, necesitamos vender más, necesitamos bajar costos, necesitamos disminuir gastos, necesitamos tener estrategias más agresivas de marketing o de ventas para poder llevar a cabo el posicionamiento de un producto, porque entendiendo que también pues las personas que ponen su capital, que es el capital social, que son los accionistas, quieren ver utilidades o dividendos sobre su inversión en las empresas, ¿verdad? Obviamente nadie invierte o nadie pone su dinero en una empresa, en un negocio, para obtener pérdidas. Entonces, es la manera en que nosotros describimos de manera, evaluamos, interpretamos, medimos y describimos la actividad económica. Y te viene mencionando por ahí algunas otras teorías o algunas otras interpretaciones o definiciones de lo que es la contabilidad. No nos vamos a meter tanto a detalle, pero sí es importante que mencionemos algunas. ¿Qué es la automatización contable? Dice que para Ochoa, que en el 2016 dijo, la automatización contable aprovecha las herramientas tecnológicas a su alcance para facilitar el proceso de la contabilidad de una empresa. Es una forma de llevar a cabo las cuentas, pero sin dejar de cumplir su función principal, que es la de la contabilidad. Es lo que les mencionaba hace ratito. Nosotros, independientemente del software que llevemos, del registro y de la automatización, no debemos de perder el enfoque que a final de cuentas, para que lo que nos debe servir es para contabilizar de manera correcta y en valores monetarios las operaciones financieras de una empresa. También por ahí nos dice que Grupo ING en el 2017 asegura que la automatización contable permite agilizar distintas operaciones cotidianas, utilizando patrones o realizando copias sobre las que reescribir los datos, asientos de cobros y pagos, registros de facturas, amortizaciones mensuales, contabilización de remesas, impresión automática, entre otros aspectos de igual importancia. Y si se fijan, es lo mismo que les mencionaba, pero con otras palabras. Por ejemplo, si yo ya sé que mensualmente, voy a poner un ejemplo, el equipo de la maquinaria y equipo se deprecia un 10% mensual. Un ejemplo muy sencillo. Anual, perdón. Si yo compro una maquinaria en 120,000 pesos,
¿cuánto lo voy a depreciar en el año? Si se deprecia al 10%, yo agarro mi registro contable y me pongo a ver, ok, yo tengo una maquinaria que son 120,000 pesos, al 10%, yo lo voy a depreciar 12,000 pesos al año. Si yo hago el registro contable de esa depreciación, o de esa, vamos a depreciación o amortización, suponiendo que fuera un activo fijo, yo tengo que hacer un asiento contable cargándole al gasto de administración, vamos a suponer, por concepto de depreciación de esa maquinaria. Y le tengo que abonar a la depreciación acumulada de ese activo fijo por los mismos 1,000 pesos, de manera que son asientos que ya en automático se tienen que hacer. Obviamente, aquí estamos hablando que me voy a tardar varios años en registrar, pero es un asiento que se tiene que hacer mes con mes. Entonces, si nosotros ya programamos al software, ese asiento contable en automático lo hace. Si, por ejemplo, yo emito una factura, como lo dice ahí, y yo ya sé que tengo que hacerle, si la factura es de contado, es decir, que el cliente ya me pagó el dinero, yo tengo que hacer un asiento contable cargándole a bancos, con abono a ventas, y ahí va cobrado. Bueno, Se registra la factura, entonces ya en automático cuando se emite la factura, dependiendo de los parámetros que le pongamos a la factura o de cómo le emitamos, en automático se realiza el registro contable. Eh, registro de facturas, otro ejemplo más claro que tenemos en la actualidad, que de hecho nos basamos mucho en la tecnología, hay herramientas muy buenas, inclusive hay herramientas que son hechas por los desarrolladores. Todas las facturas que nosotros emitimos las tenemos que meter en nuestra contabilidad, pero también recibimos facturas, así como emitimos facturas a nuestros clientes, nosotros recibimos facturas de nuestros proveedores y de nuestros acreedores, suponiendo que fuera un servicio. Un ejemplo, el servicio de energía eléctrica que genera que nos cobra la CFE. ¿Qué registro contable tenemos que hacer? ¿Qué es lo que se hace? Se contrata un software en el cual está recibiendo todas esas facturas timbradas dentro de que nosotros recibimos, por ejemplo, en la CFE, y en el momento que llega a esa base de datos, en automático el sistema la agarra con el XML, que es ahora sí que el registro electrónico, porque el CFDI no es más que la representación impresa de la factura, y en base a esa configuración o a esos registros que nos esté dando, nosotros ya podemos emitir un registro contable. ¿Qué quiere decir? Llega la factura y en automático se hace el registro contable. Le cargas al gasto, IVA acreditable contra acreedores, suponiendo que no la vayas a pagar de inmediato. Y luego ya la pagas, le cargas a acreedores y le abonas a bancos. Entonces, todo ese tipo de automatizaciones se pueden hacer utilizando la tecnología. Y reitero, ¿cuál es el objetivo principal? Que la tecnología nos sirva para no estar haciendo cosas manuales y que en automático tengamos nuestros registros contables. ¿Sale? ¿Qué ventajas ofrece la automatización contable? Pues la simplicidad. Son fáciles de manejar los software, la economización del tiempo, que esto es muy importante. En lugar de estar metiendo tiempo a un sistema, pues obviamente vamos a obtener ese tiempo para gestionar cuestiones más estratégicas. Si tenemos un software, tenemos una automatización contable un poquito más robusta, en la que sepamos que nuestra información esté en tiempo y forma, en lugar de dedicarle tiempo a revisar, pues simplemente le vamos a dedicar tiempo a interpretar la información financiera para tomar decisiones, ir con los dueños o con los accionistas. Mira, ¿sabes qué? Estamos teniendo esta pérdida, estamos viendo que este producto no se mueve, este cliente te pide mucha mercancía a crédito, pero tarda mucho en pagarse, etcétera, etcétera. Entonces, son ventajas que a final de cuentas ofrece la automatización contable. Conocer el estado de la empresa, pues obviamente, cuando dice conocer el estado se refiere a conocer su situación financiera y su situación de pérdida de utilidad. Cuando hablamos de una situación de estado, es cómo está la empresa financieramente, ¿ok? También se pueden hacer copias de seguridad. De hecho, es muy común que en las empresas siempre se hagan respaldos de la información. Esos respaldos se pueden programar. Si yo ya sé que cada mes tengo que hacer un cierre contable, no me puedo yo quedar con la información en mi servidor o en mi base de datos de una manera que la voy a hacer este mes y ya no lo voy a hacer, no sé, en hasta 2 meses más. No, hay que estar constantemente respaldando la información
para que nosotros no podamos perder esa información, sobre todo cuando es información sensible. Vamos a suponer que tengamos el registro de los últimos 5 años, que es lo que nos marca el Código Fiscal de la Federación, en el cual debemos de tener los registros contables porque somos sujetos a una auditoría. Pues imagínense que se nos pierda toda esa información, pues ahí ya generaríamos un problema. Por eso es que también la automatización nos sirve para poder llevar a cabo copias de seguridad. ¿Existen desventajas en la automatización contable? Sí, pueden existir algunos, dependiendo también donde tengamos. Hay inclusive ya mucha tecnología como se me fue el Oracle, creo que tiene la información en una nube. Ya la información la tenemos prácticamente ya, inclusive yo creo que hasta los servidores ya, esos grandotas que existían antes ya casi no se utilizan. Ahora los servidores están en la nube donde la información es resguardada para cada una de las empresas, pero también existen sus complicaciones en la automatización contable, sobre todo si hay gente que puede tener acceso a esa información, como lo son los virus informáticos, que los virus informáticos van enfocados más un poquito al tema, como su nombre lo dice, informático, al área de sistemas, de que puedan obtener información y que te hackeen la información para hacer mal uso de ella. No significa que no te puedan destruir la información, pero yo lo veo más desde el punto de vista informático. Robo de información, pues claro, también que puede haber robo de información dentro de lo que viene siendo la automatización contable. Herramientas tecnológicas. Herramientas tecnológicas podemos utilizar muchas. Yo creo que aquí podemos mencionar como tal herramientas como los software, los ERPs, cierto hardware que necesitamos para llevar a cabo una automatización contable. Reitero, ahorita ya en la actualidad, por ejemplo, las facturas, ya muchas veces ni te las piden impresas. ¿Qué es lo que se hace ahorita? Si yo pido una factura, aunque la ley me dice que está obligado a emitirme impresamente mi proveedor la factura, muchas veces das de alta al proveedor o al cliente con un dato maestro, un correo electrónico, y si tú traes tu celular a la mano en el momento que te timan la factura, en automático te llega la factura a tu correo electrónico. Ya nada más lo que tú tienes que hacer, pues es verla para verificar que la factura esté correcta. Obviamente, si tú ya tienes una base de datos donde lo que les mencionaba hace rato, que va a llegar toda esa información ahí, esa información va a bajar directamente y en automático se va a viajar automáticamente y va a llegar a la contabilidad de la empresa, se va a recepcionar, se va a procesar un registro automático previamente definido o un asiento contable, el cual va a ir directamente a la contabilidad de la empresa. ¿Cómo se clasifican las herramientas tecnológicas para la automatización? Ya lo mencionamos, hay procesadores de texto, presentaciones de multimedia, diseño de fotos, dependiendo, reitero, de qué negocio se trate. Nosotros como contadores, una de las herramientas que más utilizamos, y aquí habla de procesadores de texto, lo que es el Word, pero por ejemplo, en el caso de los contadores, uno de los paquetes o de las herramientas que más utilizamos para llevar a cabo nuestra actividad es el Excel, que es una hoja de cálculo que nos puede dar una infinidad de cosas y que obviamente si la sabemos utilizar nos puede ayudar bastante para los cálculos, para los registros, para los controles, para los seguimientos, aunque en la actualidad ya inclusive, no sé si les ha tocado ver ya inclusive inteligencia artificial que ya te dice, ya te hace inclusive procesos de registro un poquito ahí medio, pues no quiero decir extraños, pero sí que van a ir ganando terreno con la tecnología convencional y que obviamente hacia dónde va esto, a que la automatización y que el uso de tecnologías vayan sustituyendo un poquito la parte manual que se hacen en cada uno de los registros contables. De hecho, aquí menciona la hoja de cálculo, permite hacer varias operaciones matemáticas de manera automática. Es una herramienta súper poderosa, yo les recomiendo e inclusive yo siempre doy la recomendación de que si sabes Excel y sabes inglés te abre muchas puertas, entonces utilicen mucho esa herramienta, les va a servir de mucho en su ámbito profesional. Procesos de registro contable, aquí nos dice que para este autor es el arte de registrar, clasificar, resumir en forma significativa en términos de dinero las operaciones, los hechos
las operaciones, los hechos que son cuando menos de carácter financiero, así como el interpretar sus resultados, que ya mencionamos que son. Se entiende también por registro contable la acción de donde se anota el impacto de que producen las transacciones económicas en las cifras en una entidad. ¿Qué es el registro contable? Los asientos de diario. No nos metamos en tanto tema, ¿ok? ¿Cuáles son los pasos del proceso contable? Ya lo mencionaba yo ahorita al inicio de la clase. Tenemos que registrar las operaciones. Las empresas deben registrar cada transacción comercial en el libro de entrada de diario original o libro de diario. Los dos libros principales que ustedes se vayan a hallar en la contabilidad son el libro de diario y el libro mayor. Ya más adelante vamos a ver de qué se trata. Así, cada transacción comercial se registra en dos cuentas relacionadas pero opuestas. ¿A qué se refiere esto? La regla de la partida doble. Cuando nosotros hacemos un asiento contable, un registro contable, estamos hablando de un cargo y un abono por la misma cantidad, siempre y cuando sea un asiento simple. Si es un asiento compuesto, puede ser un cargo, dos abonos, dos cargos, un abono, pero siempre respetándose que la suma del cargo o los abonos o los cargos y el abono siempre sea la misma cantidad. Hay que recordar que la contabilidad es un registro de causa y efecto. Yo aumento un activo y disminuyo un activo. Cancelo un pasivo y disminuyo un activo. O sea, son varias reglas que más adelante también vamos a ver. ¿Ok? En general, los asientos del libro de diario se introducen en el orden de las fechas en que ocurrieron las transacciones. ¿Se acuerdan que ahorita les mencionaba que si hoy es día 15 de julio, la primera operación fue en la mañana, pues a lo mejor a las 8 se realizó una operación, a las 9 otra, y en ese orden se van registrando cada una de las operaciones. Después se hacen los traspasos al libro mayor, que es contabilizar en el libro mayor. Dice que la información de la cuenta registrada en el libro de diario o libro de diario original, como lo mencionan aquí, debe de ser posteriormente trasladada y publicada en el libro mayor. Este tiene un formato que hace más fácil la búsqueda de cuenta para un comunicado de compilación financiera. De igual forma, agrupa las cuentas basándose en las estructuras del balance de situación financiera o balance general y cuenta de resultados, que es lo que yo les mencionaba hace ratito. Todos los importes de las transacciones que se encuentran en el registro, aquí dice revista, pero es el registro, para cada cuenta contable se suman y luego se muestran como saldo en esa cuenta contable. Y luego se hace algo que dice balanza de prueba. Aquí dice balanza de prueba, pero realmente lo conocemos como balanza de comprobación. ¿Qué es la balanza de comprobación? Los saldos y los movimientos deudores y acreedores de todas las cuentas que conforman el estado de situación financiera y el estado de resultados. Obviamente, con esa información procedemos a elaborar nuestros estados financieros, pero previamente a la elaboración hacemos algo que en contabilidad le conocemos como asientos de ajuste. ¿Qué son los asientos de ajuste? Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Si nosotros, no sé si alguien de ustedes ha oído hablar de los famosos inventarios. ¿Para qué se hace un inventario? Un inventario se hace para verificar que la información financiera, o más bien dicho, que el saldo de la cuenta de las mercancías coincida con lo que físicamente tenemos. Vamos a suponer que seamos, no sé, nos dediquemos a la compra y venta de automóviles. Yo tengo registrado en mi cuenta de mercancías 20 automóviles que me dan 20 millones de pesos. Y tengo el automóvil A, el automóvil B, el C, D, así sucesivamente hasta llegar a esos 20 automóviles. Yo tengo que verificar físicamente que existan en el inventario 20 automóviles. O vamos a suponer que sean refacciones, 100 refacciones, y resulta que los cuento físicamente y no son 100 refacciones. Tengo registradas 100, pero físicamente tengo 95. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. ¿Qué es lo que pasa ahí? Si yo dejo en la contabilidad, antes de presentar mi estado financiero, que tengo 100 refacciones, probablemente el de producción o el de ventas, el que ocupe esa información va a decir, tiene 100, pero físicamente nada más tiene 95. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer ahí? Con la persona que resguarda las refacciones, o ¿sabes qué? O la mercancía, o como quieran decir, me faltan 5. ¿Sabes qué? Es que las otras 5 las tengo acá separadas porque no funcionaron. Se tiene que hacer un asiento para darlas de baja por obsolescencia, ¿ok? O ¿sabes qué? Se me perdieron. No, pues es que tú eres el responsable. Entonces, se tiene que hacer un asiento de ajuste cargándole a un deudor, que en este caso sería él, porque él es el responsable, reitero, es un ejemplo,
con abono a la cuenta de mercancías por el valor de esas 5 piezas para que se ajuste el valor y no tengamos valorizadas 100 piezas dentro de nuestra contabilidad, sino solo 95. Obviamente después, si se lo cargamos a él para que nos compruebe dónde quedaron esas 5 mercancías, pues hay que darle un seguimiento a ese movimiento deudor porque alguien me debe ese dinero. Otro ejemplo, cuando hacemos un arqueo de caja chica o un arqueo de caja, si yo en mi cuenta contable tengo que debo de tener 100,000 pesos y voy y le cuento los billetes allá al cajero y resulta que tiene 110,000 pesos, pues es tan malo que te sobre como que te falte. Si te sobra, oye, ¿por qué? Si aquí en la contabilidad dice 100, ¿por qué tú tienes 110? Ah, ¿sabes qué? Es que se me olvidó pasarle al contador el registro de estos 10,000 pesos que trajo un cliente para cobrar. Y ya si pensamos mal, vamos a decir, pues mira qué casualidad que se te perdió o que se te pasó, ¿va? Entonces hay que hacer un asiento de ajuste cargándole a la cuenta de cajas por 10,000 pesos y abonándole a clientes para que se registre realmente el valor total que tenemos, tanto físico como en contabilidad. Obviamente, pues ahí tendríamos que poner un poquito de atención. Obviamente, si todo eso fuera automatizado con referencias y todo, pues a lo mejor no hubiera necesidad de hacer esos asientos de ajuste. Caso contrario, si te falta, oye, pues aquí dice que debes de tener 100,000 pesos y tienes 99,000, es que no sé dónde dejé los otros 1,000, vuelvo a lo mismo. Mientras te los voy a cargar a ti, a tu número de empleado, que eres un deudor porque me debes por un concepto distinto a la venta de mercancía, con abono a la cuenta de caja para que en lugar de que se vean 100,000 pesos, se vean 99,000, pero tú mientras no me compró esos 1,000, yo te los voy a tener que cobrar a ti. Entonces, esos asientos se hacen previo a la formulación de los estados financieros para poder determinar que las cifras que vamos a presentar en esos estados financieros sean lo más apegado a la realidad. Se cierran asientos temporales, se generan los estados financieros, que es lo que ya mencionamos, y obviamente esto nos sirve para que en base a esa información nosotros tomemos decisiones correctas. ¿Qué importancia tiene el proceso contable? Aquí en cuestión de las empresas, dice que a medida que el hombre clarificaba su pensamiento y perfeccionaba el conocimiento de los elementos que integran su patrimonio, cuando nosotros hablemos de patrimonio en el ámbito contable, estamos hablando del capital contable. Capital, siempre patrimonio es capital. Evidenció que necesitaba un ordenamiento y clasificación, lo cual dio origen al sistema registral. Y creo que ya lo vimos en clases pasadas, cómo ha ido evolucionando la contabilidad, desde aquellos registros en los trueques y cómo llevaban a cabo sus casas y todo eso. Casas me refiero a la casa de animales, ¿verdad? Cómo llevaban a cabo esa actividad de la casa. Entonces, todo eso fue generando que existiera un sistema de registro contable. Ya vimos algunos autores ahí en clases pasadas, ¿ok? Debe destacarse en este punto la diferencia entre la contabilidad que las empresas realizan de forma obligatoria por requerimiento legal y para que el Estado sea capaz de dimensionar la estructura de la empresa a fin de cobrar impuestos, de aquella realizada por su propia cuenta con el objeto de atender las necesidades internas. La primera se denomina información contable patrimonial y la segunda información contable de gestión. Obviamente cada una tiene su respectiva función. La patrimonial obviamente es netamente para impuestos y la otra es para gestionar la parte tributaria. Dice que al primer grupo, que es el patrimonial, pertenecen en general los estados contables, documentos que tienen la obligación de actuar como una fotografía de determinada cuestión de una empresa, una fecha dada, etcétera, y están preparadas para una lectura externa, por lo que deben estar estructuradas para ese fin. Y la contabilidad de gestión también tiene que ver con la proyección y dirección de la empresa para tomar o para alcanzar mejores decisiones. La rentabilidad, que siempre buscamos que una empresa sea rentable. ¿Cómo buscamos que una empresa sea rentable? Pues que obviamente genere utilidades. Si hay rentabilidad, los accionistas van a seguir invirtiendo. Si la empresa genera pérdidas, pues ya no va a ser rentable el estar invirtiendo en esa empresa. También existe la contabilidad gubernamental. Ahorita yo les mencionaba que en el caso específico de México, yo veo que esto ya va a ser una tendencia, sin decir que esto sea un terrorismo fiscal, pero cada vez estamos más regulados. La contabilidad gubernamental no es otra cosa más que la forma en la que nosotros presentamos nuestra información al fisco para que ellos determinen si nuestros impuestos están determinados o verifiquen si nuestros, más bien dicho, si nuestros impuestos están determinados de manera correcta. Es como si, les voy a poner un ejemplo, ahorita para pagar los impuestos de una persona moral,
vamos a suponer la compañía La Mexicana S.A. de CB, que es Sociedad Anónima de Capital Variable, que es una de las formas más comunes de constituir una empresa bajo el amparo de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Si yo ahorita me meto a la página del SAT a pagar mis impuestos, ya me vienen precargados los ingresos que facturé en el mes anterior. Yo ya no le puedo decir al SAT, como les mencionaba ahorita, ¿sabes qué? Emití 10 facturas cuando el SAT ya sabe que emití 20, vaya. O sea, ya no hay forma de moverle a eso. ¿Y a qué quiero llegar con esto? Que ya ahorita prácticamente la determinación ya viene precargada. Obviamente el SAT y México estamos en un proceso de cambio tributario muy grande que nos va arrinconando a las personas que tomamos decisiones o que que tenemos uso en la contabilidad a ser mucho más eficientes en nuestros procesos, y todo eso tiene que ver con la automatización contable y con la administración, la proyección y la planeación que tengamos de nuestras operaciones financieras. Yo siempre he dicho que nosotros, todo en esta vida se puede medir, sobre todo en la parte administrativa. Si nosotros ya tenemos un presupuesto que a ustedes les va a tocar mucho, ustedes son los que en el buen sentido van a arrimar el ingreso a las empresas porque son los de marketing y ventas, y todo presupuesto no parte de un gasto, siempre parte de un ingreso. ¿Cuánto va a ingresar? ¿Cuánto me va a costar? ¿Y cuánto voy a gastar para obtener esta utilidad? Y en base a eso es bien importante esa información. Entonces, por eso digo que ahorita ya estamos en un proceso muy avanzado en México respecto a cómo tenemos que llevar nuestra contabilidad en las empresas para poder hacer frente a los requerimientos por parte de la autoridad hacendaria. Contabilidad social habla ahí de un valor, por último, un valor contable reconocido hace relativamente poco es el de dar una señal de alerta para la relación entre el hombre y su entorno. Eh, Mucho de esto tiene que ver, no sé si han oído hablar con el famoso tema de las ESR, que son las empresas socialmente responsables. Muchas de las empresas tienen presupuestos para estos conceptos. Una empresa socialmente responsable en México es aquella empresa que ayuda a la comunidad, que sabe que tiene una misión, una visión, y que dice, oye, ¿sabes qué? No sé, soy una empresa socialmente responsable porque yo voy a plantar tantos árboles. Estoy hablando de un ejemplo. O voy a ayudar a niños que tienen discapacidad, o voy a ayudar a ancianos que no tienen dónde quedarse. Estamos teniendo un impacto social a través de nuestros registros contables y a través de nuestros presupuestos, y que obviamente tiene un valor comunitario. A eso se refiere la contabilidad social, no nos metamos en tanto tema. Y bueno, no quisiera meterme mucho ya en tema de lo que viene aquí en el ensayo. Lo que sí les puedo decir es que el uso de la tecnología, la automatización contable, cómo ha evolucionado la contabilidad gracias a estas herramientas tecnológicas que tenemos en la actualidad, ha hecho que las empresas se hagan más competitivas. Al hacerse mucho más competitivas, generan un mayor mercado. Al tener mayor competitividad, tenemos mejores precios, lo que hace que a final de cuentas los usuarios finales, eh, los clientes, como lo queremos ver, o la gente que participamos en una economía de mercado, tengamos más opciones. Y obviamente, reitero, el fin principal de cada una de las automatizaciones, de los registros electrónicos, son con el fin de automatizar y de que la contabilidad tenga un flujo mucho más rápido de información, y que ese tiempo que podamos utilizar en el registro o que podamos utilizar en, en, en el, en hacer las cosas, vamos a decirlo desde el punto de vista manual, lo utilicemos para tomar decisiones y obviamente posicionar nuestro negocio en una postura mejor contra nuestros competidores. ¿Ok? Y bueno, eso sería todo respecto a este ensayo. No sé si alguien tenga alguna duda, alguna pregunta, con toda confianza, háganmelo saber, por favor. ¿Alguna duda, algún comentario respecto a este ensayo, a este tema del uso de la tecnología y la automatización contable? Bueno, yo, profe, ¿me escucha? Sí, sí le escucho.
Por ejemplo, o sea, yo estoy de acuerdo en cierta manera del avance en la tecnología y más en la contabilidad para uno poder llevar su, o sea, de ahí uno puede saber si el negocio está funcionando, no está funcionando, qué tiene, qué no tiene. Pero usted tocó un punto muy importante que dijo, en este momento está supremamente controlado. Yo llevo mi contabilidad, mi negocio es pequeño, pero lo que usted dice es real, o sea, a veces yo voy y miro las facturas, voy y miro esto y ya está absolutamente todo precargado, ya tienes que usar solamente tarjeta, ya no te recibe nadie efectivo, ya con un código QR ya te sacan todo el expediente, ¿no? Y en lo personal a veces me siento presionada, o Sí, sea, porque digo, ya no puedo ni parpadear, y si te pasas determinados días del pago, Hacienda ya te tiene ahí mandando correos, llamando, o sea, es sí, una presión. sí, Últimamente, de 2 años para acá, más o menos, he sentido más la presión. sí, de hecho, el medio de contacto hay algo que se llama buzón tributario. El buzón tributario es algo que estamos obligados a tener todos los contribuyentes y es el medio de contacto que tiene la autoridad con cada contribuyente, llámese persona física o moral. Si es una persona física, independientemente del régimen en el que tribute, sea sueldos y salarios, sea reciclo, que es régimen simplificado de confianza, sea una actividad empresarial, sea ingresos por intereses, por dividendos, por uso de tecnologías, etcétera. Si es una persona moral, pues con más ganas tienes que tener un medio de contacto. Esos medios de contacto son un correo electrónico y un celular. Te llega un correo electrónico y también te llega un mensaje SMS vía tu celular y te dicen, tienes un mensaje en el buzón tributario. Y lo que comenta usted es cierto. Ahorita si usted se pasa de la fecha límite para presentar su declaración, pasan 2, 3 días y ya te están llegando. Te recordamos que no has presentado el pago provisional correspondiente al mes de junio, por poner un ejemplo. Obviamente hay algunas facilidades, ¿verdad? Pero pues realmente ya los algoritmos que maneja el SAT, pues cada vez, reitero, nos hacen un poquito, nos obligan a las empresas, si queremos seguir compitiendo, a ser un poquito más eficientes y a planear. Obviamente estamos, se oye mal, pero estamos en un mercado de alta competencia o de competencia directa donde cada quien quiere agarrar una rebanada del pastel y a veces no tenemos tiempo para estar automatizando. Obviamente también hay que entender que hay negocios grandes, hay negocios pequeños, micros, pequeños, grandes y multinacionales. Y no va a ser la misma exigencia o vamos a tener a lo mejor los recursos para conseguir un software que nos ayude. Obviamente, qué padre sería que tuviéramos acceso a todo eso y dedicarle más tiempo, pero si lo vemos ahora sí que desde un punto de vista empresarial, la automatización pues definitivamente nos ahorraría muchos problemas y estoy de acuerdo con usted respecto a la forma en la que el SAT está llevando a cabo el control de, pues ahora sí que de la parte administrativa y fiscal de cada una de las empresas. ¿Sale? ¿Algún comentario adicional, por favor, con toda confianza, sino para dar por terminada la clase? De mi parte Buenas todo bien. noches. No más. Gracias. ¿Alguien más? Sí, profe, buenas noches. Buenas noches. Mire, yo solamente tengo una duda con respecto a la actividad. Ajá. Ahí de lo que vamos a investigar hay una parte que dice el Estado. Ajá. ¿Me puede por favor decir a qué se refiere? Porque la El verdad no le país. entendí. Cuando usted hable de un estado es el país. Ok, Sí, sí, cuando, bueno. de hecho, en términos internacionales y en términos de economía, cuando dicen hay un golpe de estado, es un golpe de país. El estado se refiere al país. Ah, bueno, profesor, muchas gracias. Ok. Buenas noches. Buenas noches. ¿Alguien más que tenga algún comentario? Reitero, una disculpa por un tema ya que ya les dije. No pude dar la clase la semana pasada, me da mucha pena tener que darla hasta hoy, pero era importante hacérselo saber. Mañana ya van a estar evaluadas sus tareas para que por favor las verifiquen. Esta también hay que recordar que esta unidad no la vamos a presentar ahorita, para que todavía tenemos que ver la lección 2 y la lección 3 y la unidad 3, que es la que estamos viendo ahorita, tiene fecha límite de entrega, déjenme les digo, a más tardar el día 28 de julio, para que también por ahí tomemos un poquito de calma, pero sí es importante ir avanzando, ¿sale?
Si ya no existe ningún comentario, reitero, ofreciéndoles nuevamente una disculpa, me despido quedando a sus órdenes y nos veríamos este próximo miércoles con la siguiente lección de esta unidad número 3. Muchas gracias por su atención y muchas gracias por su comprensión. Gracias, maestro. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, Gracias, maestro. Buenas noches. Saludos. Hasta luego, buenas noches. Gracias, saludos.